Hermanos, muy buenas tardes y que el Señor les bendiga. Quisiera compartir con ustedes la predicación que se ha solicitado para esta ocasión, basada también en el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 59 al 69. El, el título es ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Voy a hacer la lectura en el nombre del Señor. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Esta es palabra del Señor. Cuando uno comienza a leer esta porción del Evangelio, palabras que el Señor había estado enseñando en la sinagoga de Capernaum, resulta sorprendente pensar que cuando muchos de sus discípulos escucharon estas palabras, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y cuando Jesús escucha esa murmuración, le dice: esto os ofende. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué les estaba diciendo el Señor? ¿Qué había pasado? ¿Cuál era el contexto anterior de esta declaración tan dura, tan difícil? Y es por eso que es bueno volver un poco atrás al Evangelio según San Juan y examinar, observar el Evangelio en este capítulo. Una mirada superficial es suficiente como introducción. El capítulo 6 de San Juan comienza relatando la alimentación de los 5.000. Muchas personas habían seguido a Jesús. Muchas personas que tenían necesidades básicas. Estaban los enfermos. Estaban los endemoniados. En este caso, mucha gente se juntó, más de 5.000 personas, escuchando su palabra, y Jesús los alimenta. Y uno de los grandes problemas que se enfrenta siempre es que cuando una persona tiene una motivación equivocada, difícilmente va a encontrar lo que busca. Por lo menos en cuanto a la persona de Jesús ocurre esto. El Señor multiplicó panes y peces para 5.000 personas
y sabemos que Él tiene poder para hacer eso y mucho más. Pero muchas personas que hoy día llegan a las iglesias llegan también buscando otras cosas, pero no a Jesús, buscando soluciones a problemas básicos como la comida, la bebida, el vestido, un lugar donde vivir, problemas con la salud. Y eso es una realidad. Cuando una persona llega buscando en el Señor lo que no corresponde, en algún momento va a tener que cambiar de motivación, cambiar de rumbo para encontrarlo realmente a Él. En segundo lugar, al final del pasaje del capítulo de la alimentación de los 5.000, aquellos hombres, dice, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Si uno mirase esto así en forma rápida, diría, oye, pero qué bueno que la gente busca a Jesús para ser el rey de sus vidas. Qué hermoso es cuando eres el rey. Sí, pero cuidado. La motivación también es importante. Esta gente buscaba que Jesús reinase sobre ellos para que solucionase los problemas de hambre que había, problemas sociales. Es un evangelio, entre comillas, social, que no es el evangelio. Esto me hace recordar que en este tiempo, no tanto, algunas décadas atrás, surgió la teología de la liberación, que buscaba, por medio de la Biblia, promover la liberación de los pueblos de la tiranía, de la opresión. Entonces, la liberación social, el querer que Jesús reine sobre ellos para que les vaya bien en esta vida, es una motivación equivocada. Jesús no vino a eso. Más adelante Jesús les hace considerar, bueno, él camina sobre el mar, y ellos se asustan, la gente busca al Señor, en el versículo en el versículo más adelante, en el versículo 27, 25, y en el versículo 27 les dice, cuando le preguntan ¿cuándo llegaste acá? Verso 25, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vuelve a ser el mismo tema. Pero el 27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El problema del trabajo. Trabajad no por la comida que perece. Ya en aquel tiempo la gente estaba ocupándose de muchos trabajos para poder vivir. Pero el Señor los pone en una perspectiva diferente. Su trabajo no debe estar orientado solo para recibir un fruto material, temporal, que solamente sirviese para esta vida, sino por la comida que a vida eterna permanece. En otra ocasión Jesús les había dicho, al comienzo de su ministerio, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni los ladrones, ni la polilla, ni nada puede dañarlos. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Muchas personas están muy ocupados de cosas terrenales. Y podría decir de paso, hay muchos que están más ocupados de cuántos fondos tienen en su fondo de retiro, en su previsión, en su AFP. Pero ¿cuántos están ocupados pensando en los tesoros en el cielo?
Es decir, estas cosas que hemos venido viendo, tanto la búsqueda de necesidades básicas como liberación social o el resultado del trabajo temporal, son impedimentos, son obstáculos que no nos permiten conocer al Señor tal cual Él vino a cumplir su ministerio a este mundo. Jesús sigue conversando con ellos y ellos le tocan el tema de Moisés. Cuando le dice en el versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos son parte del Antiguo Testamento, y tienen todo el peso de la historia del pueblo de Israel en el desierto, y ellos tienen la gran señal que duró 40 años, donde Dios les proveyó maná. Y es por eso que las cosas que Jesús hacía en su ministerio terrenal les parecían poca cosa, comparado con la experiencia en el desierto. Pero Jesús les dice, yo soy el pan vivo. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ellos no lo creen. Ellos están pegados al Antiguo Testamento. Y hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuántos cristianos se meten en el Antiguo Testamento y empiezan a vivir en función de muchas historias del Antiguo Testamento y no se logran dar cuenta que no estamos viviendo en el Antiguo Testamento, que tenemos toda la revelación de Cristo en los Evangelios y que deberíamos estar viviendo el Nuevo Testamento y no pegados al Antiguo? Porque el Antiguo ya pasó. Ahora vivimos el Nuevo, vivimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí cae la pregunta, así como podríamos haber hecho al principio las preguntas pertinentes con respecto a tus necesidades básicas, a tu liberación social, a tu trabajo. ¿Eres tú de los cristianos que estás pegado al Antiguo Testamento y no logras darte cuenta aún que eres miembro del nuevo pacto mediante nuestro Señor Jesucristo? Jesús le dice a los discípulos, versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Con Cristo entra la salvación y la resurrección. Y muchas personas, llamadas cristianas también, tienen una religión que más parece un funeral que una religión en una relación con el Señor que nos permite estar siempre celebrando su vida, su presencia. Es triste. Es como para decirles lo que aparece en el Evangelio. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive, al que reina? Es por eso que Jesús enfatiza la importancia de su resurrección. Luego más adelante, en esta pequeña introducción, Jesús les menciona que es necesario que ellos puedan vivir su vida en ellos, vivir a Cristo en ellos. Él les dice que es necesario que coman su carne, que beban su sangre, para que puedan tener la vida que Él les ha venido a dar. Muchos discípulos entonces encuentran que esto es duro, que no es creíble, que no puede ser asimilable, y es por eso que eso forma el trasfondo de esta enseñanza que ahora vamos a examinar. Hay palabra de Jesús que es dura y es difícil. Al oír esta palabra, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Hoy en día pueden pasar cosas muy semejantes. Hay personas que están estudiando la Escritura, pero no entienden. Quedan trancados en algunos pasajes difíciles de entender. Hermano, si es esta situación, no te preocupes. Da gracias al Señor por lo que entiendes,
trata de practicar lo que entiendes. No te preocupes tanto por lo que no entiendes, porque eso lo irás comprendiendo. En la medida que sigue tu lectura de la Biblia y sigue tu relación con Dios, el Espíritu Santo te va a permitir entender lo que necesites en el momento oportuno. Aunque haya palabras duras, aunque haya palabras difíciles, sigue adelante. Y Jesús les dice ahora la gran pregunta para los que están medio ofendidos, versículo 62. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Claro, Jesús estaba primero en la gloria junto al Padre por toda la eternidad pasada. Él siendo el Verbo de Dios, la palabra creadora de Dios, Él se encarnó, se hizo hombre. Bajó del cielo, se humilló hasta lo sumo, tomó forma de hombre. Y por eso les dice, pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Y ahí le está hablando de su ascensión futura. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. La realidad es que cuando uno repasa los evangelios se va a dar cuenta, porque el mismo Señor lo reveló, que los discípulos hay muchas cosas que no entendían. Aquí no habían entendido lo de la ascensión, tampoco entendieron lo de la muerte y resurrección del Señor cuando Él en 3 ocasiones se lo había anticipado. Esto es común, en el sentido es hasta normal, que hay cosas difíciles de comprender, pero que luego van siendo comprendidas por la misma lectura y la meditación de la palabra del Señor. No importa que no entiendas todo, lo importante es que creas en el que habla contigo. Es como el Señor el que habla contigo. Esto es más o menos cuando uno está estudiando en el colegio, en el liceo, y conversa con un profesor que sabe mucho. Y el profesor le habla de cosas que uno nunca ha imaginado. Sobre todo profesor de matemáticas, por ejemplo, matemática avanzada. Pero dice, mira, no, tú ahora estás en este grado inferior, no vas a entender todo, tú tienes que aprender lo que te corresponde, más adelante vas a comprender más. Es una lógica simple. Con el Señor estaremos aprendiendo toda la vida, hasta que el Señor te llame a su presencia. Toda la vida tienes para estar aprendiendo de lo que el Señor quiera irte revelando. No importa que no entiendas todo, es importante que creas en el que te está discipulando, que te está enseñando, y ese es el Señor. Y Jesús les dice ahora que hay una sola forma de poder seguirle a Él. Fíjense bien, una sola forma. Dice el Señor, había dicho en el versículo 44-45 que releo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Versos 65 y 66, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Este es un problema serio, el de la perseverancia de los cristianos. La única forma que tú y que yo podamos seguir a Jesús es habiendo sido llamados por el Padre. Y es por eso que la conversión de una persona no depende de la calidad del evangelista, sino que depende de la obra de Dios, la obra soberana de Dios en la vida de la persona que está escuchando el Evangelio. Es por eso que hay personas que han escuchado el Evangelio una vez, 2 veces, muchas veces, pero todavía no se les alumbra, hasta que llegue el momento preciso, llega la frase clave que permite que la persona pueda recibir el Evangelio. Y esto es una cosa muy importante, porque si no tienen la fe salvadora
que viene a través de la comprensión profunda del Evangelio, esa persona no va a poder perseverar. Será un asistente de la iglesia, incluso podrá llegar a ser miembro de la iglesia, pero no se ha generado todavía ese nuevo nacimiento que viene por medio del poder de Dios actuando en él, ese que le hace pasar de muerte a vida, que le hace pasar del poder de las tinieblas al poder de Dios. Y las personas que evangelizamos también debemos tener mucho cuidado con el proselitismo, mucho cuidado tratando de convencer a una persona con argumentos, aunque sean argumentos teológicos, pero no son los argumentos humanos, no son los argumentos que nosotros podamos dar para explicar la doctrina los que van a cambiar el corazón de una persona, sino solo la obra de Dios. Es por eso que muchas personas, después de haber hecho muchos cursos, aún no ven cambios en sus vidas, porque necesitan lo más importante, necesitan esa fe que viene de Dios. Pero no estamos lejos del objetivo, porque la fe salvadora viene a través de la palabra de Dios. Y por eso con los siguientes versículos 67 y 68, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Bueno, ya habíamos visto que muchos lo habían abandonado. La pregunta era pertinente. Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es porque los verdaderos seguidores de Jesús se alimentan de su palabra, se alimentan del diálogo con Él. Él es la palabra encarnada, es la palabra de vida eterna. Y aunque Pedro y los demás apóstoles nunca entendieron todos, sino hasta que vino el día de Pentecostés, la palabra estaba en sus corazones. Y es por eso que los discípulos, por ejemplo, los discípulos en el camino de Maús, cuando Jesús les revelaba la palabra, y decían, ¿no ardía nuestros corazones mientras nos abría la palabra cuando íbamos en el camino? Y es porque Él empieza a dar vida a través de su palabra. Por eso cuando Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Eso nos da la clave. Hermano, hermana, ¿cómo está tu lectura diaria de la palabra de Dios? Esa es la palabra que permitirá darte vida, para que tú puedas tener no solamente una vida física, sino una vida espiritual. Aunque tú no entiendas mucho, aliméntate diariamente de la palabra de Cristo. Así como ya lo he mencionado en otras ocasiones, lo vuelvo a decir, como María, hermana de Lázaro, que mientras Marta estaba afanada y turbada en muchas cosas, María estaba a los pies de Jesús, oyendo su palabra. O como dice la primera epístola de Pedro, que ya lo hemos visto en otra ocasión, desechando pues todas las cosas malas, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La lectura sistemática y cotidiana de las Escrituras es fundamental para que tú puedas ir creciendo en el conocimiento del Señor y creciendo en fe. No puede haber desarrollo de la fe si tú no eres una persona que te estás alimentando diariamente de la palabra de Dios. Y por último, los seguidores de Jesús creemos que Él es el Cristo por revelación del Padre. Versículo 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el relato del Evangelio de Mateo, en una ocasión, cuando Jesús le había preguntado, ¿quién dice la gente que yo soy?, sus discípulos respondieron y dijeron, bueno, uno dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, u otro de los profetas que ha resucitado. Y Jesús le hace la pregunta directa. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Está en el Evangelio de Mateo, versículos 16, 15 al 17.
¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo mismo que está apareciendo acá en el Evangelio de Juan. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los que seguimos a Jesús creemos que Él es el Cristo por revelación del Padre. Y este es un tema también de fe. Es la fe que viene de Dios la que está nutriendo la vida espiritual de los suyos, de su pueblo, de la familia de Dios, de la iglesia. Es un tema de fe. Es el Padre que nos permite creer la divinidad de Cristo. Esto no es solamente creer y repetir el credo de los apóstoles, porque el credo de los apóstoles puede repetirlo cualquier persona que le guste. Pero eso no significa que es lo mismo que tener esa certeza, esa convicción profunda de que Jesús es Dios manifestado en carne. Esta fe debe ser alimentada diariamente. Y un paso más allá de lo que es la lectura de la Biblia o la meditación de la Biblia, es mediante una relación personal con Jesús en oración. No es lo mismo que tú conozcas mucho de la Escritura a que tú conozcas mucho de una relación diaria con el Señor. Una pequeña explicación te la voy a dar. Tú puedes conocer mucho acerca de una persona leyendo su biografía, pero otra cosa es que vivas con ella. Nosotros podemos saber mucho de Jesús leyendo los evangelios, leyendo las epístolas, podemos saber mucho. Esa palabra la tomará el Espíritu Santo porque está grabada en nuestra mente y corazón para hacerla práctica en algún momento. Es una cosa, pero lo otro es que tú dependas del Señor conversando con Él de todas tus cosas en el día a día. Es una relación continua y cotidiana, conversando de Él todo. Vamos a concluir. Muchas personas que seguían a Jesús y que lo hacían con motivaciones equivocadas, centradas en el hombre y en las cosas de este mundo, fueron quedando por el camino porque Jesús no dio satisfacción a sus expectativas equivocadas. Pero muchos otros que habían sido llamados por el Padre perseveraron en la fe, porque Dios les había dado esa fe para creer y avanzar. Aquí quisiera terminar dando 3 puntos que estimo que son muy importantes y son claves. 3 cosas elementales para que tú y yo podamos perseverar hasta el fin y crecer en esta vida de fe y conocimiento del Señor. Lo primero, ya lo he dicho, lo reitero, escudriña las Escrituras todos los días en oración, porque esta práctica te permitirá crecer en fe y en el conocimiento de Dios. Este es lo que llamamos el tiempo devocional diario. Aliméntate de toda la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, de Génesis a Apocalipsis. Toda. Debes leerla, meditarla, ver la conexión que hay entre el antiguo, que es la raíz, y el nuevo, que es el nuevo pacto, el árbol nuevo, donde puedes ir creciendo y fortaleciendo tu fe. En segundo lugar, aparte de escudriñar la Escritura, en segundo lugar, reconoce que el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo vive en ti desde el día de tu conversión. Conversa con Él. Todas las cosas relacionadas a tu vida cotidiana, hasta las cosas más triviales. Convérsala. Esta práctica te permitirá ser testigo de cómo el Señor va delante tuyo, guiándote en el camino diario, ayudándote a cambiar rumbo, a rectificar el rumbo equivocado, viendo tú la gloria de Dios en cosas a veces pequeñas, pero allí está el Señor, interviniendo en tu vida, en la comunión diaria con el Señor, es lo que tú debes cultivar en segundo lugar. Y en tercer lugar, es muy importante y es fundamental, relaciónate con una comunidad cristiana, con una iglesia, con tu iglesia, practicando junto con todos los demás hermanos en la fe
todas las cosas buenas que están aprendiendo de la palabra de Dios. Esa es la razón de ser de la iglesia, para que unidos en un mismo espíritu podamos ir creciendo, apoyándonos unos a otros, interactuando, apoyándonos en oración, reprendiéndonos, corrigiéndonos mutuamente, ayudándonos a caminar en el camino que es Cristo, enseñando a los más viejos a los más jóvenes, apoyándonos en la práctica diaria. Hermano, que el Señor nos bendiga. ¿A quién iremos?, le dijo Pedro a Jesús. Tú tienes palabra de vida eterna. Quiera Dios que esa sea tu experiencia, al igual que la mía, al igual que la experiencia de cada persona, cada cristiano, que podamos depender, vivir diariamente en esa dependencia de la Escritura como palabra de Dios, del Señor mismo por medio de la relación con el Espíritu Santo y entre todos nosotros también como cuerpo de Cristo. Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta porción de tu Evangelio que hemos podido leer, meditar y compartir. Rogamos que tu Espíritu Santo nos permita evitar todas aquellas cosas, todos esos errores de aquellos que iban tras Jesús con motivaciones equivocadas. Líbranos de todo aquello mediante el conocimiento de tu palabra, para que sepamos qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú no quieres, qué es lo que tú nos mandas hacer. Y rogamos, Señor, que tu palabra pueda ir formándose en nuestra vida, para que podamos madurar en ti, para que podamos vivir como hijos y como hijas dependientes de ti. También te rogamos, Padre, que nos permitas tener una relación tan íntima con tu Espíritu Santo, para que podamos ser testigos de las cosas maravillosas que tú haces cada día en nuestro camino. Y pedimos que nos unas al compañerismo de la Iglesia para que podamos crecer juntos en tu conocimiento y juntos servirte para tu gloria en la extensión del reino de los cielos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana, y nos vemos en una próxima oportunidad.